Bien, hoy quisiera que miráramos con expectativa, porque no siempre el Espíritu Santo se deja ver. Mire y verá, ¿a quién le atribuimos la creación allá en Génesis capítulo 1 y 2? Inicialmente al Padre, ¿cierto? Pero ¿quién dice que se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo. Pegando un pequeño salto, en Apocalipsis el que está hablando es nuestro Señor Jesús en el capítulo 2 y 3 a cada una de las congregaciones, pero mire lo que abajo dice cuando termina la intervención para cada una de ellas. Escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al Espíritu Santo lo encontramos cuando se deja ver en la concepción virginal del Señor Jesús. Ahí está. Y no solo eso, también en la resurrección, en Hechos 2 nos dice que el Espíritu es quien lo levanta, lo reclama de entre los muertos. O en Romanos 1 dice que el Espíritu de santidad es quien lo levanta de entre los muertos. Podemos ver entonces el Espíritu Santo moviéndose en escenarios como los de María con Elizabeth, porque cuando María la saluda, Elizabeth es llena del Espíritu Santo, y Juan el Bautista salta de alegría en el vientre de ella. Lo vemos fuerte ahí en Hechos 2 cuando dice que del cielo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está en momentos interesantísimos, como cuando en forma de paloma desciende sobre nuestro Señor Jesús, y la voz, que es la del Padre, ratifica. Entonces, si lo vemos, siempre está, aunque está ahí, no es que no lo veamos, sino que toda la gloria se la entrega al Padre o al Hijo. Interesante. Siempre. Entonces, este es uno de esos pasajes en los que casi no se deja ver. Y mire, verá que como que se esconde tras los términos, pero ahí está. Voy a leer un poquito de lo que habíamos visto, porque Juan en este capítulo nos está diciendo: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, tenemos su presencia. Es insistente. Lo que básicamente como conocemos del Espíritu Santo es lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos en Hechos 1, que no se vayan hasta que hayan recibido o sean investidos de poder, ahí en el 1:8 de Hechos. Lucas nos dice por allá que estos discípulos no entendían bien las cosas porque todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. El Señor Jesús les dice: les conviene que yo me vaya porque así podremos enviar otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. La conciencia que estamos llamados a adquirir es que el que desde hace 2000 años está con nosotros acá en la tierra es el Espíritu Santo. Obviamente el Padre y el Hijo son omniscientes, son omnipresentes, son omnipotentes, pero cuando en el jardín son expulsados el hombre y la mujer, recuerden que dice: no venga a parecerse sabiendo el bien y del mal como a uno de nosotros o a nosotros. Ahí está haciéndose referencia también a ese nosotros, al Espíritu Santo. Cuando en Génesis, creo que es el 11, en la Torre de Babel, sí, dice: bajemos y confundamos, está haciendo referencia al Espíritu Santo, la Trinidad. En en 1 Corintios capítulo 12, Pablo nos habla de que los dones de manifestación nos son dados por el Espíritu Santo. Somos invitados a tener comunión en los dones del Espíritu Santo también. De manera que cuando Juan está diciendo: pero vosotros tenéis la unción del Santo,
se está refiriendo al Espíritu Santo y a lo que Él hace como persona con y en nosotros. Y vamos a mirar esta función del Espíritu Santo como maestro. Es Dios, pero recuerden que el Señor Jesús dijo: Él les enseñará todas las cosas. Cuando Él se está despidiendo allá en los capítulos finales de Juan, también dice: cuando los llamen a los tribunales, cuando tengan que hacer defensa, no se preocupen por lo que van a decir, porque les serán puestas literalmente palabras en su boca. Cuanto más nosotros ahora que tenemos la fortuna de tener por escrito lo que el Espíritu Santo inspiró, porque Pedro dice que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, que hombres de Dios guiados por Él son los que plasmaron todo esto que nosotros ahora conocemos como su palabra. Entonces el Espíritu Santo no nos atropella, Él nos llena con su presencia. Él puede contestar nuestras oraciones. Él nos ayuda a interceder ante el Padre, porque pedir como conviene, la gran mayoría de veces, seamos sinceros, si no tenemos renovación de entendimiento, no sabemos. Entonces Juan ahora toma a la persona del Espíritu Santo y en una defensa de la sana doctrina, porque ese es el contexto que venimos hablando, de personas que decían que el Cristo sí es el Cristo, pero que Jesús no era el Cristo. Entonces nos da esta certeza y esta seguridad de que el Espíritu Santo da certeza a nuestro espíritu de que lo que creemos es realmente lo que es. Por eso Él dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, nosotros no estamos solos. Pablo dice que hemos sido sellados, que nuestras arras es el mismo Espíritu Santo. Entonces todo esto nos lleva a concluir que no estamos solos, y las Escrituras nos lo muestran. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y miren lo que dice: y conocéis todas las cosas. Recuerden que el profeta dice en el Antiguo Testamento que este nuevo pacto, esta nueva ley, estaría ¿dónde? ¿En dónde? En nuestros corazones. Y dice: y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe. No podemos hablar de que es una aseveración de soberbia, porque de Dios jamás podrá venir algo así. Pero es que el antiguo pacto sí necesitaba de quien enseñase. ¿Por qué? Porque para eso se levantaba el sumo sacerdote o los levitas, que fueran asignados para interpretar o hacerle entender al pueblo la ley. Uno puede recordar pasajes hermosos en Esdras y en Nehemías, que el sacerdote Esdras está explicando la palabra de Dios y leyéndola, pero a su lado derecho y a su lado izquierdo hay levitas asignados también para hacerle entender a la gente ese antiguo pacto. Sin embargo, el Espíritu de Dios mismo nos dice que en los postreros días, con el nuevo pacto, entonces la gente que sea beneficiaria de ese nuevo pacto no tendrá necesidad de que nadie le enseñe las cosas. Vuelvo a advertir, porque no falta, que no estamos excluyendo los ministerios de Efesios 4:11, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, que han sido dados por el Señor Jesús para que los creyentes ya no seamos arrastrados como niños por cualquier viento de doctrina, sino que vamos creciendo. Estos ministerios están dentro del cuerpo y son los mismos creyentes que son constituidos por el Señor para que pues nos ayuden a madurar en las cuestiones del nuevo pacto. Pero el asunto real es que nosotros, cada uno, somos depósito de la presencia, estas vasijas de barro, del Espíritu Santo, que es Dios. Otra de las cosas es que
no debemos tener una relación con el Espíritu Santo como de algún lugar salió esa aseveración que no está en las Sagradas Escrituras de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque no es como un carro que tiene primera, segunda y tercera, en la cual la primera es más poderosa, la segunda es más suelta y la tercera pues ya va corriendo. No, estamos al mismo nivel de deidad, la misma esencia, naturaleza, en fin. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Dios nos permita llegar, vamos a mirar más de cerca el asunto. Ahora, Juan está diciéndole a los creyentes de hace 2000 años que no deben tener temor al verse rodeados de falsas doctrinas. Por el contrario, lo que deben sentirse es felices de saber que pueden permanecer en la sana doctrina, porque además no están solos. No somos una cantidad de huérfanos defendiéndonos de unos ataques del maligno y de sus representantes a solas. No, el Espíritu Santo está con y en nosotros. Entonces esto es vital, la presencia del Espíritu Santo. Entonces Juan, en vez de echar, perdónenme la expresión, cantaleta, él les dice: ustedes tienen el Espíritu Santo y además, mire, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Pablo le está hablando a creyentes conocedores, no creyentes ignorantes. Esta situación para mí, por lo menos hace ya varios años, era novísima en el sentido de la renovación del entendimiento. Uno sí recitaba como lorito lo de renovar la mente, pero de ahí a estarla renovando constantemente con la lectura juiciosa de la palabra, es algo que precisamente nos ayuda a tener un diálogo maduro con la persona del Espíritu Santo. Es que es distinto. Imaginémonos un poco a quién. Pablo ha sido criado a los pies de Gamaliel, dentro de la doctrina de los fariseos. Era gente que valoraba la palabra escrita de Dios. Era un hombre, Pablo, que siendo Saulo, pues caminaba sin revelación, a tal punto que la palabra que había sido dada para vida se había convertido en muerte para todo aquel que con Pablo tuviese contacto y no creyera como él. Pero una vez la luz derriba a Saulo, y ya vimos en Juan que la luz es el Señor Jesús, y la voz le habla, y que la voz es la del Señor Jesús. Yo me imagino que todos esos versículos o pasajes de la Escritura que estaban en la mente de Pablo tomaron vida, tomaron color. Entonces al Espíritu Santo le quedó, entre comillas, muy fácil hablar con este nacido de nuevo. Y mire que es cuestión de meses, de días, en la que Saulo iba en esa dirección y termina caminando para la otra, y hoy estaba persiguiendo creyentes para asesinarlos y hacerlos blasfemar y expropiarlos y quitarles todos sus bienes y expulsarlos de la comunión que podían tener en la sinagoga, y a los pocos días estaba predicando. La gente misma se asombraba: ¿cómo este que antes perseguía a los de este camino ahora anda diciendo que Jesús sí es el Cristo que estábamos esperando? Eso a la gente Pero estoy diciendo esto porque nosotros, siendo gentiles, o por lo menos del pueblo no judío, porque me imagino que hay judíos que tampoco leen la Escritura y se la pasan por la faja, como muchos gentiles que tampoco leen la Escritura. Pero pongámonos en el caso de nosotros. Listo, la luz nos derriba y la voz nos habla. ¿Qué crispeta nos va a explotar, qué pira nos va a explotar de versículo en la cabeza y no teníamos nada? Acuérdese que Pablo ya nos dijo en una de sus cartas que no teníamos ni patriarcas, éramos ajenos al pacto, a la nación, a la belleza de pertenecer al pueblo de Dios. Dice que andábamos sin Dios y sin ley en este mundo.
Entonces nos corresponde a nosotros, pues sí, ya tuvimos un encuentro con el Señor Jesús, el Espíritu Santo, hemos sido sellados con Él, pero nos toca desatrasarnos de 66 libros para que el Espíritu Santo tenga un diálogo maduro con nosotros y no un agugú así. Él es poderoso para llevarnos por toda, claro, pero ¿qué tal si nosotros ponemos un poco de nuestra parte con la lectura juiciosa? Por eso Juan le escribe a esta gente y le dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Él les escribe porque conocen la verdad y los puede afirmar en esa verdad. Pero Juan es finito. Juan es una persona inclusive limitada físicamente, porque ya a su edad seguramente no tiene la misma capacidad de desplazamiento. Juan mismo sabe lo que es no tener conciencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida y solo el acceso al poder que da este camino. Me explico. En cierta ocasión no los quisieron recibir en un pueblo, y este Juancito y Jacobo van y le dicen al Señor Jesús que si pueden hacer descender fuego del cielo, porque no los habían recibido. Usted se imagina a esa gente en esa época donde hubieran existido las metralletas. Por lo menos estos pedían permiso para disparar, pero Pedro no, Pedro iba cortando orejas. Entonces tenemos una cantidad de discípulos peligrosos, de toda peligrosidad, caminando con el Señor Jesús, y por eso el Señor Jesús les dice: no se vayan hasta que sean ungidos con el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, porque si no, ustedes salen de aquí a matar gente, ¿cierto? Permítame expresarlo así. Sino porque la conocéis, dice Juan, y porque ninguna mentira procede de la verdad. El Espíritu Santo certifica cada una de las palabras del Señor Jesús. El Espíritu Santo certifica y avala cada una de las palabras del Padre, porque además es una sola verdad. No tenemos, como les hemos dicho anteriormente, que una Biblia nosotros tengamos que actualizarla. La palabra de Dios no dice: vea que hay que ponerle otro capítulo al Evangelio de Juan porque faltaron unas cositas, y realmente Génesis pues vamos a tenerle que poner capítulo 1a. No, porque Dios nunca estuvo haciendo ensayos, el Espíritu Santo jamás hizo ensayos con respecto a la palabra. Lo que es, y viene diciendo lo mismo desde hace 6.000 años al día de hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y no se equivoca de la manera en que inspiró este sagrado texto, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Todo lo que esté por fuera de la palabra, al estar por fuera de la palabra, no tiene el respaldo de la Trinidad. Ay, qué tan fuerte. Y entonces los clásicos y todas estas cosas, todo lo que no esté en la palabra está por fuera de ¿qué? De la palabra. Y entonces es ahí donde hallamos la importancia de la renovación de nuestra mente basados en la palabra de Dios. John, es que yo ya estoy muy viejito, escúchela. Es que estoy muy joven, léala. No tenemos pues un joven como Samuel, no había llegado a los 10 años y ya tiene diálogo con Dios. O un hombre, una señora anciana como Ana, que tenía 80 y pico de años cuando el Señor Jesús es presentado en el templo, como mínimo. O Simeón, perdón, creo que llamaba el otro señor, y gente en el intermedio. ¿Por qué? Porque la palabra es la misma. Puede que nosotros seamos muy distintos, pero la palabra es la misma. Y puede que nosotros seamos muy distintos, pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. El Espíritu Santo también es preexistente, es Dios. Entonces, ante estos ataques de falsas doctrinas, Juan no tiene ningún temor en confiar absolutamente en que el Espíritu Santo es quien nos está guiando en este periodo de la historia de Dios dentro de la humanidad. Solo voy a leer los otros. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Preguntados, ¿el Espíritu Santo podría decir que Jesús no es el Cristo? No, porque él mismo fue el que colocó a Jesús ahí en el vientre de María, y entonces provee cuerpo para que el Espíritu
el Espíritu Santo provee cuerpo para que el Cristo venga en semejanza de carne, de humano, y pueda hacer todo lo que hizo. Miren que aquí no tenemos un Señor Jesús que chumbulum se metió como se meten los espíritus inmundos en la gente y la poseen. No, Él se provee un cuerpo. Aquí tenemos una actividad completamente pura y sana. Cuando el Espíritu Santo, digámoslo así, deja en embarazo a María, no fue una relación erótica, es una relación totalmente pura de parte de la deidad, activando la concepción allí en el vientre de María siendo virgen. Es ajeno a toda malicia y a toda suciedad. Pero resulta que hay gente que sí niega que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, esta gente, no solamente el anticristo es el que asevera eso, sino los que siguen a ese anticristo. Pero ya hablamos de eso. El que niega al Padre y al Hijo es el anticristo y todos los que lo siguen. Todo aquel que niega al Hijo, dice el Espíritu Santo a través de Juan, tampoco tiene al Padre. Juan, desde luego, sabe que sus lectores ya también tienen como texto de consulta su Evangelio y como texto de consulta Revelaciones, el Apocalipsis. Realmente Juan es un escritor muy completo, tremendamente completo. Entonces tampoco tiene al Padre, porque Juan ya nos dijo, pegándole un jalón de orejas a Felipe, el Señor Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto ¿a quién? Al Padre. Sin embargo, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta permanencia de la cual nos está hablando es basados en el vínculo eterno que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen. O sea, no fue que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se conocieron que en un partido de béisbol y se cayeron bien un día. Pero hombre, caminemos juntos de aquí en adelante, y de ahí en adelante pues lo hicieron. No, han estado desde el principio de los principios, desde todos los principios. Pero lo tremendo que Juan ahora nos está sacando a la luz es que nosotros también, como creyentes, somos invitados a esa relación de permanencia. Nosotros no es que estemos un momentico conectados con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y de pronto cuando estemos cogiendo el bus o subiéndonos al metro se nos olvidó. No. La permanencia es constante. No, ni siquiera la muerte nos puede separar. Pablo lo dijo de otra manera, pues ya en el capítulo 8 de Romanos, cuando dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, mejor dicho, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, o sea, de su ágape. Esta relación que hemos iniciado, gracias a la bondad de ellos tres, es completamente eterna. Todo lo que nos brinda es eterno. Entonces, por eso Juan me dice: y esta es la promesa que Él nos hizo. Miran, lo resume. La promesa que el Señor nos ha hecho, que el Padre nos ha hecho y que el Espíritu Santo nos ha hecho, lo resume en 3 palabras, por lo menos en español: la vida eterna. O sea, Dios no bajó a charlar con nosotros, Él bajó a darnos la oportunidad de estar eternamente con Él, la vida eterna. Bueno, eso ya lo hablamos, pero es que esa vida eterna es tremenda, maravillosa. ¿Cómo puede uno pensar ahora, como Juan ya nos ha venido abriendo el entendimiento? La vida eterna es eso, eterna. Ya vimos que cuando el Señor Jesús se encarna, no es que la vida eterna nace, venía con Él, es preexistente. Tampoco es que la vida eterna, cuando el Señor Jesús es asesinado en la cruz, muere. La vida eterna no puede morir. Y cuando el Señor Jesús resucita, no es que la vida eterna volvió de la muerte. La vida eterna siempre estuvo en esa línea de ser vida eterna. Y esa vida eterna es la que en Juan 3:16 nos dice: más tuviesen vida eterna. Vuelvo y les recalco, en su lectura juiciosa o en su escucha juiciosa,
Preste la atención en el Nuevo Testamento, el contexto en donde aparece la expresión vida eterna. Y te vas a dar cuenta que cambia completamente la noción del pasaje. Os he escrito esto sobre los que os engañan, dice entonces Juan. Como se pueden dar cuenta, en este pasaje que acabamos de mirar, aunque es el Espíritu Santo al que está haciendo referencia, el apóstol Juan, a quienes resalta es al Hijo y al Padre. Lo pueden apreciar. El Espíritu Santo es tremendamente, no sé, como que se camufla tan fácil, porque su función siendo Dios le entrega completamente la gloria al Padre y al Hijo, y Él también la posee, pero no la reclama por ningún lado. Es exactamente esa relación que hay entre ellos tres del ágape, que medio estamos empezando a percibir. Y aquí es donde comenzamos hoy. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece ¿en dónde? En nosotros. Nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo al momento de creer en Cristo Jesús. Esa forma en la que lo expresa Juan me cuenta que cuando habla de unción, ojo pues, ahí no es un aceite, no, él está utilizando un léxico que es entendible para todo aquel que ha leído el Antiguo Testamento y se da cuenta que en el Antiguo Pacto había un aceite específico de la unción en el tabernáculo que no se podía usar para todo, sino para determinadas cosas. Con él, por ejemplo, también se podían ungir reyes, se podían levantar profetas o personas que Dios iba a usar en específico. Recordando el pasaje más conocido, y es que cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí, cuando va a ungir al rey, al sucesor de Saúl, lo baña en aceite, literalmente. ¿Por qué? Porque es un tipo de lo que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya es para todo aquel que en Cristo Jesús cree. A todos los hijos de Dios les es dado la unción del Espíritu Santo y sin medida, según Juan 3:34, a quienes le obedezcan, según Hechos 5:32. Si por ejemplo usted se aventura a leer Hechos, juiciosita, y empiece a subrayar la cantidad de veces que aparece la referencia al Espíritu Santo, se asombra de la cantidad de veces que aparece. Los que lo han leído mucho dicen que Hechos de los Apóstoles no se debería llamar así, que se debería llamar mejor Hechos del Espíritu Santo. Bien, tiene mucha lógica. Entonces aquí la unción, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿se va un día y vuelve al otro? ¿Qué dice? Permanece. Entonces, en esta relación con la Trinidad, nosotros los creyentes, cuando hablamos de permanencia, el Señor Jesús dice en Juan: vendremos y haremos morada en ustedes, y ustedes estarán. Mire qué interesante esto: el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre, y el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, que fue el que los envié, y al Padre que me envió a mí. ¿Qué capacidad tiene Dios de compartir esto a través del ágape con nosotros? La permanencia es relación. Entonces, nosotros nunca estamos realmente solos, estamos muy bien ocupados por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es la permanencia de Dios en el creyente y del creyente en Dios. Juan, aunque está dándole argumentos al creyente para afianzarse en su fe, también nos está mostrando en quién se basa, no en qué se basa, para darnos certeza de lo que hemos creído, y de lo que hemos creído para vida eterna, porque nos acaba de decir, y la promesa que nos ha hecho es la vida eterna, la promesa que tenemos de Él. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y ahí viene que recuerden, no es soberbia ni sobradez, es que Dios puede hablar así. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, aquí Juan nos muestra al Espíritu Santo como maestro de la Trinidad.
no que le enseña al Padre y al Hijo, sino que de la Trinidad han decidido que el Espíritu Santo, ellos tres, es el que nos va a enseñar todas las cosas. Pero vuelvo al punto que hablábamos la vez pasada, no es todas las cosas de todas las cosas, es todas las cosas acerca del Señor Jesús. Las riquezas depositadas por el Padre en la persona de Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos ha sido dado para conocer a Jesús, y al conocer a Jesús conocemos al Padre. No hay ninguna otra forma de conocer al Padre o de conocer al Señor Jesús sino por esta unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo es nuestro maestro de parte de la Trinidad. Ahora, es cierto, o sea, lo que está diciendo ahí es que nadie es nadie. Claro, cobra vida más grande en el momento en que Juan escribe la carta, porque había tanto usurpador de la enseñanza, tanto desviador de la verdad y tanta persona predicando falsas doctrinas, que esta claridad es completamente necesaria. Miren, y vamos a guardar el debido respeto y distancia. En el antiguo pacto se necesitaba de personas como el sumo sacerdote o los sacerdotes o los levitas que fueran asignados para enseñar ese pacto, y es respetable porque Dios así lo decidió, y el primer pacto es bueno y es agradable y es perfecto, y era temporal porque Dios así lo decidió, hasta que viniera lo perfecto, que era el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto somos enseñados directamente por la persona del Espíritu Santo, y todo apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro que sea de Dios enseñará la doctrina correcta que el Espíritu Santo da en las Sagradas Escrituras. A lo que le digo es que guardemos distancia y respeto, es que cuando Juan dice y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, es porque las falsas doctrinas, quiero aclarar, paréntesis, comillas, corchetes, todo, no es una falsa doctrina el antiguo pacto, no, pero aún así había necesidad de gente que la enseñara, porque eran personas que el Espíritu Santo se posaba sobre ellas para eso, no sobre todos. Pero ahora el Espíritu Santo se posa sobre todos aquellos que creemos, porque resulta que las falsas doctrinas sí hay necesidad de que, como son falsas, alguien las enseñe. Y por eso se arman de maestros y de falsos profetas que propagan esas falsas enseñanzas. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ojo, entonces no estamos desechando la enseñanza humana o de seres humanos cristianos. No, por el contrario. Estamos hablando de que podemos, como hacían los creyentes de Berea, es que créanme, era el apóstol Pablo. No, haríamos filas para escucharlo. Pero esta gente de Berea, que era de una nobleza escritural tremenda, escuchaban a Pablo, su disertación. En la noche, gracias tesoro, iban y revisaban si eso era así, y al siguiente día en la reunión de la sinagoga donde se reunieran, no sé, en el mall, le decía, sí, continúe, va bien. No tenemos un apóstol como Pablo diciéndoles a la gente van bien, sino que esta gente, por su propia renovación de entendimiento, aún la misma doctrina del Señor Jesús era evaluable. La gente podía decir de lo que el Señor Jesús predicaba. Mire bien, qué interesante. Vea, enseña con autoridad y no como los escribas y maestros de la ley. Y la gran diferencia era que el Señor Jesús lo que predicaba, lo practicaba, mientras que los del antiguo pacto predicaban y no practicaban. Entonces, está desechando aquí Juan la enseñanza herética, equivocada, que no puede ni prometer vida eterna porque no la tiene, que no puede prometer relación con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo porque ni siquiera creen que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, como es una cuestión doctrinal, están entrando en un lindero peligroso y es blasfemar. Y recuerden que por allá el Señor Jesús, nuestro buen Señor Jesús, dice que hay cierto pecado que el Señor no perdona ni en esta vida ni en la venidera. Y vuelve y dice,
Pues sí, están estas falsas enseñanzas y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo no solamente nos enseña la verdad, porque al fin y al cabo uno puede escuchar la verdad y creerla. El Espíritu Santo también nos conserva en el camino de la verdad. Y no solamente nos conserva en el camino de la verdad, sino que nos hace crecer en la verdad. No es que la verdad vaya creciendo, sino que nosotros vamos creciendo en apreciar esa verdad que hemos recibido en la persona de Cristo Jesús. Por eso, hasta la misma naturaleza nos enseña. Una persona debidamente concebida y parida, normal en lo humano y bien alimentadita, va creciendo y se va desarrollando. Es el mismo ser humano. O sea, usted no puede decir que no es otro dedo el que usted tiene en la mano o en el pie. Es el mismo, pero ¿a qué? Crecido. Lo mismo ocurre en nuestra percepción de la verdad de la persona del Señor Jesús. Ese primer impacto que tuvimos, cada uno puede recordar la vez que al Señor Jesús llegó, lo puede recordar, pero no es lo mismo ese concepto y esa vivencia que usted tenía del Señor en ese momento al que tiene ahora, así hayan pasado 5 minutos. Entonces nos dice que es la verdad, nos conserva en la verdad, nos hace crecer en la verdad y avanzar en esa verdad que hemos recibido. Estamos hablando de doctrina. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces, cuando habla de unción, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. En los siguientes capítulos de la carta, él va a destapar más esa relación y lo que el Espíritu Santo como testigo es de la verdad que decimos creer. Y así como la unción misma os enseña todas las cosas, y con respecto a la unción dice, esta unción es verdadera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es verdad. El Espíritu Santo es persona. El Espíritu Santo es Dios. Aquí Juan en esta carta nos quiere enseñar esa relación con las 3 personas de la Trinidad. Es muy difícil para una persona que no ha nacido de nuevo creer esto. ¿Por qué? Porque usted puede escuchar doctrinas heréticas en las que dicen que Señor Jesús, sí, buen hombre, hasta profeta le aguantamos, pero de ahí a ser Dios. Sí. El Espíritu Santo, pues sí, una fuerza creadora de Dios. Génesis lo dice, inclusive cambian en algunas versiones y no ponen Espíritu de Dios, sino la fuerza creativa de Dios. Cuando no es que, mejor dicho, no les cabe en la cabeza la Trinidad, porque para eso hay que tener la mente de Cristo. Entonces, mire, no se enojen, no les tire piedras, no los insulte. No es posible que una persona en una doctrina herética crea en las 3 personas. Le es imposible. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, no tienen al Dios para el cual nada es imposible. Miren que por allá el Señor Jesús en un evangelio, lo que pasa es que como uno lo usa para cambiar de carro, cuando dice que para el que cree todo le es posible. No, para el que cree todo le es posible porque entra en la dimensión del Dios para el cual no hay nada imposible. Y es verdadera. Y Juan, recuerden que no está pensando que seamos limitados en aprender, pero él quiere dejar las cosas bien claritas. Y dice que esa unción es verdadera y no es mentira. ¿Por qué? Porque es que no está en la naturaleza del Espíritu Santo mentir. El Espíritu Santo no nos puede mentir porque él ni siquiera sabe qué es eso. Jamás ha estado en su esencia de Dios, ni en la esencia del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús, a costa de su vida biológica, cuando estos lo increpaban diciéndole, díganos si es el Cristo, les decía, sí, yo soy. Es que ¿cómo les voy a mentir sobre eso? Sería falsa humildad decirles que no soy el Cristo. Se los he dado con ejemplos, se los he dado con señas y prodigios de parte del Padre. Soy el Hijo de Dios. De hecho, eso fue lo que lo llevó a la cruz. Y no es mentira. Entonces, esta unción, mire que es persona.
según ella nos ha enseñado. La persona del Espíritu Santo, la unción que permanece en nosotros, es la que nos enseña. Todo lo que el Espíritu Santo nos enseña es coherente con lo que el Señor Jesús nos enseña, es coherente con lo que el Padre nos enseña. Entonces vuelvo al principio del ejemplo. Figurémonos nuevamente al apóstol Pablo. No voy a hablar tanto de Pablo porque qué pena. Hablemos de Timoteo. Timoteo en Hechos 16. Pablo viene, no sé si en su segundo o ha iniciado ya su tercer viaje misionero, no recuerdo bien. En todo caso, llega allá al pueblo de Timoteo y lo encuentra. Era hijo de una mujer judía y de padre griego. Lo circuncida para que puedan entrar a evangelizar judíos. En fin, pero cuando escribe las cartas a Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo que desde la niñez sabe ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Y le dice: estoy seguro de que la fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice habita también en ti. Entonces, cuando Timoteo, mire que a Pablo no es lo único que le pasa, llega al Señor y nace de nuevo, toda esa escritura con la que la mamá y la abuela, yo me imagino a la abuela y a la mamá enseñándole en el desayuno algún versículo, haciéndole aprender algún salmo al almuerzo, escribían en las puertas de la casa pasajes de las Sagradas Escrituras. Timoteo se levantó viendo eso. No había nacido de nuevo, pero cuando nace de nuevo, toda esa escritura, Pablo inclusive la riega y ahonda en el conocimiento de las escrituras que tiene. Qué bueno para ellos, qué bueno para esa señora o para ese señor, para ese amigo o esa amiga que en su casa nació en algún hogar en donde la Biblia era escrita por todos lados, no escuchaban sino la Biblia mientras van en el carro, y el peladito no ha nacido de nuevo, la niñita esa no ha nacido de nuevo, pero todo eso está ahí porque a uno le entra, ¿cierto? Y de pronto nace de nuevo y ve todas las cosas, pero no, por lo menos a mí no me pasó así. Yo no tenía la cabecita llena de Sagradas Escrituras cuando hace unas décadas el Señor tuvo misericordia de mí. Yo la tenía llena de basura, elegante en algunos casos, sí, muchos libros, muchos códigos, también me sabía muchos catálogos de repuestos, sí, sabía desbaratar en mi mente un Nissan, por ejemplo, ¿cierto? Pero que el Señor me pudiera decir algo de la Sagrada Escritura, no, yo me imaginaba cilindros, ¿sí? O sea, sí. No sé si me estoy haciendo entender, no sé que la haya tenido llena usted, pero no era de Sagradas Escrituras. Entonces nos corresponde a nosotros desatrasarnos. John, pero son 66 libros. Agradezca que no son 100, ¿cierto? Agradezca que no son 67. Es que no me queda tiempo. Sáquelo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo necesita hablar con madurez con todos nosotros, ¿cierto? Que Él te pueda, que frente a una falsa doctrina, Él no te tenga que decir: en el principio la tierra estaba desordenada. Imagínese usted el Espíritu Santo desatrasando a cada persona de 66 libros. No, los deja por escrito. Usted está ahí. Parece chistoso, pero es real. Según ella nos ha enseñado. Entonces el Espíritu Santo es coherente. Esa enseñanza que nos da el Espíritu Santo y lo que Él nos enseña es a permanecer en Él. Es la permanencia misma en la vida eterna, que es el regalo que Él nos ha prometido, versículos anteriores, porque el Padre es el que nos promete la vida eterna en la persona de Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el que trae la vida eterna, y es el Espíritu Santo el que nos revela y nos enseña la vida eterna en la que debemos permanecer, que solo es propiedad y ámbito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que es donde quiere que nosotros permanezcamos. Por eso, sin renovación de entendimiento, le es muy difícil a una persona, quien sea, no importa la edad que tenga, porque entonces si yo no tengo la palabra de Dios morando en mí, Pablo es más directo, dice en Colosenses capítulo 3, que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, así dice, abundantemente en vosotros, que uno no diga: ay no, son 28 capítulos de Hechos, apenas son 28 capítulos de Hechos.
Y uno llega y lo vuelve a leer y no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, hasta que tengas todo eso acá y el Espíritu Santo pueda hablarte, como le dice a Felipe. Felipe, me hace el favor. Recuerden que un ángel le dice a Felipe que se arrime al carro, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es el que le dice que le enseñe al eunuco lo que está leyendo en el libro de Isaías, en lo que para nosotros es el capítulo 53. Y en el capítulo 53 que está leyendo el eunuco dice: venga, don Felipe, ¿de quién está hablando aquí Isaías? ¿De él mismo o de otro? Felipe mismo le dice: ¿entiendes lo que lees? Entonces, partiendo de esa escritura, Felipe lleva a el eunuco al conocimiento de Cristo Jesús, tanto que en el primer charco que ven se bautiza el eunuco, porque viene la convicción sobre él. Ahora, Felipe, ¿cómo hizo eso? Lógico, cuando a él lo eligen en Hechos capítulo 6 para servir mesas, a él no lo sirvieron, lo eligieron para servir mesas, porque uno necesita el Espíritu Santo para servir una sopa, porque eso era lo que tenían que hacer, repartirle los víveres a las viudas de los hermanos congregados en esa congregación en Jerusalén. Entonces, pero miren que las características de esos servidores a las mesas, una de ellas es que eran llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando Esteban, porque recuerden que uno necesita el Espíritu Santo para barrer y trapear, esa técnica se la enseñan a uno en la Universidad de la Escoba. Él está en esa función, claro, pero cuando le toca defender su fe, él toma desde Génesis, mejor dicho, no llegó a Apocalipsis para no quitarle campo a Juan, y nos pasa por toda la Antiguo, mejor dicho, si se perdiera el Antiguo Testamento, ese sería un texto para recuperar Antiguo Testamento. Entonces vemos estos hombres como Esteban, como Felipe, que están llenos de las Sagradas Escrituras, y en el momento en que necesitan ser usados por el Espíritu Santo no tiene que decirle, imagínense esta escena, el eunuco leyendo Isaías 53, lo que es Isaías 53 para nosotros, se arrima a Felipe, dice: ¿entiendes lo que lees? Y dice: no, me lo explica. Y dice: no, es que yo tampoco sé. Espíritu Santo, usted me podría decir que no, él ya lo tenía aquí, es su pan constante diario. Pensemos en las hijas de Felipe. Pastor, que no he llegado ahí todavía. No he llegado ahí, Señor, voy ¿en dónde? En Proverbios. Ay, esta pastora. Las hijas de Felipe eran profetisas, ¿recuerdan? Tenía cuatro hijas. Profetizaban, porque ahí dicen Hechos de los Apóstoles que profetizaban. Esas sardinas estoy seguro de que profetizaban de la palabra. Habían sido enseñadas por Felipe en la palabra, porque Felipe era un hombre de la palabra. En ese orden de ideas, José, el que le toca criar al Señor Jesús, qué cosa tan terrible, ¿cierto? Cuando está a punto de dejar a María, porque la amaba mucho, pero no para aguantarse ese varillazo del embarazo, el ángel en sueños se le aparece y le dice: no temas recibir, porque lo que hay en su vientre, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Y le dice: y es para que se cumpla lo que el profeta: he aquí la Virgen concebirá. Donde José no hubiera tenido la cabeza llena de sagradas escrituras. De hecho, ¿cuál profeta? ¿Cuál virgen? ¡Qué horror! ¿Cierto? No, el mismo ángel le cita las Sagradas Escrituras porque sabe de qué está hablando con José. El Espíritu Santo necesita saber qué habla con nosotros. ¿Qué habla con nosotros? Entonces, permaneced en él. Y dice Juan: y ahora, hijitos, recuerden, este Juan nos enseña cómo se trata a la gente. Ahora, hijitos, qué entrañable afecto, qué entrañable trato, qué entrañable cariño y amor. Él les dice a los que les ha escrito que conocen la verdad. El Juan no les escribe porque no conocen la verdad, sino porque la conocen. Les dice: permaneced en él. Entonces, Juan, que ha sido claro y ha enseñado bien desde el principio, porque recuerden que la carta empieza así, en el principio, o no empieza así, ¿cierto? ¿Qué dice el primer versículo? Si alguien me lo busca, el capítulo 1. Por lo menos el Evangelio también empieza así: en el principio.
lo que hemos conocido desde el principio, dice algo así, ¿cierto? Lo que era desde el principio. Entonces, Juan ha sido muy claro desde el principio de qué es lo que está hablando y de qué es lo que está enseñando. Pero va más allá. Él no se puede quedar ahí en que nos tenemos que defender de la gente que enseña falsas doctrinas. No. Estamos siendo capacitados en el crecimiento del conocimiento de la verdad, porque la verdad, recuerden que ya no crece, sino que nosotros somos los que crecemos en el conocimiento de la verdad, para que cuando se manifieste, y ahí Juan nos pone así, nos deja así directos para Apocalipsis, porque dice, para que cuando se manifieste, es decir, en el retorno del Señor, el mensaje seguirá siendo el mismo, no va a mutar. El mensaje que se ha dado desde el principio no quedó cortico como para necesitar ampliaciones. Resulta que ahora lo que tú y yo estamos viendo es sobre lo que ocurrió cuando el Señor Jesús vino hace ¿cuánto? Para nosotros 2000 años. No sabemos cuánto se va a demorar porque, a propósito, nadie lo sabe, solo el Padre, ¿cierto? Entonces Juan, como nos está preparando para cosas eternas, no puede quedarse corto en las temporales, y por eso me está hablando de cosas que inclusive me superan en existencia biológica, porque Juan me ha dicho que al poseer la vida eterna, no importa si este cuerpo físico, cuando el Señor retorne, ya ha muerto, o si estoy en él, me será dado uno nuevo, o seré transformado si al momento del venir estoy en estos huesitos y en estas carnitas, porque lo que tú y yo ahora nos estamos afianzando en lo que ocurrió hace 2000 años, obvio, pero estamos esperando lo eterno, y dentro de las cosas eternas está su retorno, el del Señor Jesús, por segunda vez, para que cuando se manifieste, dice Juan, tengamos confianza. Entiéndase confianza ahí como la plena certeza de lo creído. Yo ya no puedo ser un creyente dubitante, un creyente que está diciendo, no, y donde, imagínese uno pensando así, y donde Jesús no sea el Cristo. Sí, ya me estoy como saliendo de la confianza. Juan quiere afianzarnos. Ay, no, y si no fue una virgen la que concibió, si fue Leticia y no era virgen, imagínate. O sí sería esto, lo de la alimentación de 5,000 hombres con 5,000 niños y 5,000 mujeres, 15,000. No, es puro cuento de Juan en el capítulo 6 y de Lucas en el capítulo, creo que 5, 6 o 7, recuerdo. Entonces, yo ya no puedo. Pero si no tengo fe para un pan y un pescado, imagínate, voy a tener fe para esperar que el Señor retorne. O sea, si no tengo mi fe afianzada en su primera venida como Cristo, Jesús el Cristo, voy a tener fe para esperar realmente el retorno en su segunda venida. Por eso dice Juan, para que tengamos confianza, para que en su venida, ¿en la de quién? En la del Señor Jesús, no nos alejemos de Él avergonzados por haber dudado, o por habernos metido en alguna falsa doctrina después de haber recibido la que es real, por haber aceptado falsas enseñanzas y haber aceptado falsos maestros. Por eso esta cosa es delicada. No crean que cuando Juan habla en las cartas que sigue, en una de ellas dice, el que venga con una doctrina diferente, ni lo reciban en su casa, para que no se contaminen con eso que enseña. Ay, no, pero tan fanático. No. Está hablando de que no debo tener cabida en mi corazón para falsas doctrinas, y para eso me ha sido dada la persona del Espíritu Santo, porque Él va a estar aquí hasta que el Señor Jesús venga por nosotros, si estamos vivos al momento de su retorno, o si le toca levantarnos de entre los muertos para podernos reunir todos con Él y estar con el Señor Jesús para siempre. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces Él afianza más nuestra fe. Si sabéis que Él es justo, porque el Señor es justo, saber es como haber asimilado de tal manera que forma parte mía, de mí. Yo sé que Cristo es justo,
porque el Espíritu Santo así me lo ha enseñado. De hecho, estas reuniones que nosotros tenemos, pues sí, Dios nos usa para explorar en sus Sagradas Escrituras, pero son las Sagradas Escrituras del Espíritu Santo las que estamos abriendo, y son las que nos mantienen en la fe y con fe y en lo correcto. Si sabéis que Él es justo, dice también Juan, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, y aquí viene a hablar del nuevo nacimiento. El Señor es justo, ¿por qué? El Señor es justo porque todo, absolutamente todo lo que vino a decir acerca del Padre es verdad. Vino a representar al Padre en verdad. Recuerden que nosotros debemos ser conocedores, buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Eso quiere decir que hay un reino, que hay un rey, que hay unos miembros de ese reinado, pero también hay unas normas de vida en ese reino. Y cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es conocer los mandamientos del reino, y su justicia es vivir conforme a eso que decimos creer. El Señor Jesús vivió y obró conforme a todo lo que enseñó y predicó. Entonces por él dice, si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido ¿de qué? De Él. O sea, todo el que obra según lo que el Señor Jesús ha enseñado y que el Espíritu Santo me ha ratificado, es porque ha nacido de Dios. El que no ha nacido de Él no los puede cumplir, no es alimento para Él. Entonces, nosotros somos de Cristo por haber nacido, escuche bien, de Dios. Y nosotros hemos nacido de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús por la labor laboriosa, perdónenme, del Espíritu Santo. Y por haber sido participantes de ese proceso, hemos nacido ¿de qué? ¿Hemos nacido de qué? De nuevo. Y al nacer de nuevo resulta que tenemos una gran bendición, y es la vida eterna. ¿Por qué? Porque por ser de Cristo, por haber recibido la vida eterna, al creer en Él, ese es nuestro acto de justicia. Creer en todo lo que Jesús ha hecho para agradar al Padre. Por eso solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es por nuestras obras, nuestra única obra, digámoslo así, es creer. Y creemos no por nuestras obras ni por nuestro esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo es el que nos ratifica en la fe que tenemos. Ese es nuestro acto de justicia. Ahora, esa nueva naturaleza, si captáramos esto, saldríamos de tantos problemas innecesarios e inexistentes de una vez, porque resulta que el que está en Cristo, ¿nueva qué? Hermanos, el creer en Cristo realmente morimos. Todas esas cosas de que yo soy así, de que a mí me criaron así, de que mi idiosincrasia es así, de que los paisas somos así, de que solo nos comemos la arepa así, de que no tiene razón de ser. El que hacía eso literalmente se murió. Y no estamos hablando solamente de lo bueno, de lo malo, perdón. Estamos hablando también de lo bueno, entre comillas, que nos daba nuestra posible bondad humana. Entonces, esa nueva naturaleza trae una nueva vida. Si usted se está comportando todavía como la vieja naturaleza que tenía, que era, usted no ha caído en cuenta, no la ha captado, no la ha cogido. Si usted todavía dice, es que ¿cómo es que decía el programa? Los Pérez somos así. No, lo enterramos, se murió. Entonces, la nueva naturaleza, miren qué interesante, volvamos a leer esto. Sabe también que todo el que hace justicia es ¿qué? Es nacido de Él. Porque el que no hace justicia no ha nacido de Él. Y démosle una cabelita pues, porque algunos que a pesar de haber nacido de nuevo no hacen justicia es porque no han renovado el entendimiento. ¿Cómo van a saber por dónde transitar si no hacemos el pedacito que nos corresponde? Yo vivo muy ocupado, créame, es que esto no es para desocupados. Si observa bien, casi en un 100% seguro, Dios nos llamó vagos. Llamó gente ocupada, gente muy ocupadita. Hasta Saulo iba ocupado asesinando gente cuando lo llamó.
David estaba cuidando ovejas, Sansón no sé qué andaba haciendo, Saúl andaba buscando unas burras que le perdieron al papá. Todos estaban así. Entonces no me venga con ese cuento de que es que usted es muy ocupado. Pues claro, llena el requisito. Entonces, la nueva naturaleza trae nueva vida, y como trae nueva vida, trae nuevas obras. Romanos capítulo 6 es lo ideal para esto. Léase Romanos capítulo 6 ahorita, antes de ver alguna cosa de esas que usted ve, ¿cierto? ¿Qué hacíamos antes de nacer de nuevo con nuestros miembros, con nuestro cuerpo? ¿Servíamos a qué? Al pecado. ¿A las obras de qué? De la carne. Revísese Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 22. En alguna de esas obras estaba uno. Pero la nueva naturaleza me capacita para vivir la vida del Espíritu, o sea, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, dice Pablo, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, el asunto acá es que Juan, apenas vamos finalizando el capítulo 2 por la pura misericordia de Dios, nos va a dejar, miren, amigos, si nosotros logramos llegar al 5, así con este nadadito de perro que llevamos, no nos va a quedar ni una sola disculpa en el entendimiento para no valorar la eternidad y la vida eterna a la que hemos sido llamados, y enfocar todas nuestras baterías en eso. Tengamos que dejar lo que tengamos que dejar. ¿Por qué? Porque el verdadero valor de la existencia mía y tuya y de cualquier ser humano es poderle dar gusto a su Creador, a su Señor, y sobre todo nosotros que tenemos el privilegio de haber nacido la primera vez bajo pecado y para cometer pecados, y Dios nos da la oportunidad de nacer otra vez para agradarle y ser sacrificios vivos, santos y agradables a Él. Pastora. Usted hace 15 días nos dijo, puede que alguien se vaya a morir mañana y le pregunte qué va a pasar cuando usted se muera. Y justamente al otro día voy donde mi papá, que tiene 92, él siempre le hace las preguntas al pastor, y esta vez yo ya me iba a ir y me la disparó así, ¡tim! Si me muero, ¿qué va a pasar si yo me muero? Yo sé que pronto me voy a morir. Entonces es tremendo, porque uno no se alcanza a imaginar todo lo que él preguntó, que tenía que nacer de nuevo. Porque él adujo, no, es que yo creo que eso es oscuro y después se encuentra una luz. Yo le dije, no, ya todo está muy claro. Te lo vamos a contar, leímos Apocalipsis 21-22. Entonces, y después me tocó también con mi hermana menor, estaba con Daniela, y me tocó compartirle justamente el último versículo, porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, porque estamos en la ley y no entendemos el nuevo pacto para poder entregar a la gente que pueda vivir de acuerdo con esa palabra que el Señor nos entregó. Entonces nunca nos imaginamos cuándo nos va a tocar ese varillazo, así que en la calle en cualquier momento alguien pregunte, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Y ese era el momento para haberle hablado a Él. Entonces tenemos que hacer, como se dice, defensa de nuestra fe con mansedumbre sobre todas las personas que lo están requiriendo. Gloria a Dios, así es. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en que nos has permitido ver un poquito de la persona del Espíritu Santo, y es tan tremendo el Espíritu Santo que es Dios, que siempre nos termina haciendo hablar de ti, amado Padre, y de ti, Señor Jesús. Qué difícil de agarrar, pero bueno, cuando Él tiene misericordia se deja ver, y en este pasaje lo hemos podido ver un poquito más, y gracias porque nos permites tener comunión con tu palabra, porque realmente leer la Biblia es hablar con el Espíritu Santo, es hablar contigo, Espíritu Santo, es hablar contigo, Espíritu Santo, que eres Dios. Y por la renovación del entendimiento que nos has permitido tomar como disciplina, ya de nosotros no te puedes esconder más, porque pasaje tras pasaje, versículo tras versículo, página tras página de tu palabra, tú estás en cada una de ellas. Ayúdanos entonces a
acudir urgentemente, a aprovechar cada instante, cada momento de nuestro diario vivir para correr a tu palabra, sea escucharla, sea leerla, para tener diálogo contigo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado creyendo y hemos estado en este lugar creyendo y seguiremos creyendo hasta que tú vengas, para que cuando regreses no nos alejemos de ti avergonzados. Amén y amén. Dios nos bendiga.